Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas. Soy Dunia Molina y comparto con ustedes en meditación. Hoy compartiré con ustedes el tema tiempos de gracia. Tiempos de gracia, tiempos de oportunidad, vamos a decir. Y, ¿Y cómo vamos a vivir estos tiempos de oportunidad o tiempos de gracia o tiempos de favor de Dios? Pues es según nuestra actitud frente a la vida. Cómo nosotros queremos permanecer día a día o vivir el diario, vivir en tiempos de gracia. Que cada día se vuelva una oportunidad. Justamente eso es esperar en Dios todos los días de nuestra vida. Vivir, San Pablo lo decía, vivir cada día como si fuera el último que vamos a vivir. Es decir, vivir en la gracia de Dios. Cada mañana experimentar o pedir su presencia, que nos acompañe su Espíritu Santo, ¿verdad? Como de bonita manera lo decimos, lo rezamos en el Padre Nuestro. Así, ¿verdad? Pedimos el pan de cada día. El término gracia les cuento, es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio, y que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es decir, que Dios nos lo da. Dios, aunque en el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios le dice a Moisés, te has ganado mi gracia, te has ganado mi favor, ¿verdad? Entonces encontramos también en el Nuevo Testamento a San Pablo. Ustedes recuerdan esta lectura también que le decía a San Pablo, que mi gracia te baste. Y fue en un momento de adversidad de San Pablo y que él a Dios le pidió que le quitara ese aguijón, ese problema que él tenía en su carne. Y Dios le dijo que mi gracia te baste, que mi favor te baste. Yo siempre estoy contigo. En otras palabras, qué bonito, ¿verdad? Voy a contarles una historieta bastante interesante sobre un joven, sobre una familia. Un joven que estaba, dice, a punto de graduarse en sus estudios. Hacía muchos meses admiraba un hermoso auto, un carro deportivo en una agencia de autos. Sabiendo que su padre podía comprárselo, pues él empezó a soñar con ese auto y pidió como regalo de graduación. Pero se acercaba el día de su graduación y dice que él no miraba señales de nada. Su papá no decía nada ni él veía nada. El día de su graduación, esa mañana, su padre lo llamó a su habitación y le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo, un muchacho bueno, estudioso. También le dijo que lo amaba mucho. Mire, qué hermoso eso. Pero en sus manos tenía una caja de regalo, el cual pues aquel joven estaba curioso, pero a la vez estaba decepcionado, porque él dijo, ahí no están las llaves de mi carro. Y bueno, le entregó ese regalo por su día de graduación, felicitándolo, abrazándolo, diciéndole cuánto le amaba. Aquel joven curioso abrió la caja y lo que encontró ahí fue una Biblia. Dice que estaba cubierta de piel y con su nombre escrito ahí con letras de oro. Pero aquel muchacho no le valió esto. Enojado le gritó a su padre, con todo el dinero que tienes y lo que me das es esta Biblia. Salió de la casa y no regresó. Se fue el muchacho, pues se convirtió en un hombre exitoso, trabajó, hizo su propia familia y muchos años después sintió la necesidad de volver donde su padre. Él dijo, pues voy a irlo a ver, regresaré donde él. Y en eso pues recibió una noticia de que su padre había muerto. Él pues con mayor necesidad salió rápidamente a la casa de su padre y entró a su habitación y empezó a revisar todos los documentos que él había dejado, en lo que le entregaba todo a él, todos sus bienes se los dejaba a él. Y mientras estaba revisando todos esos documentos donde ya estaban ahí testamentos y todo para él,
encontró nuevamente la Biblia, aquel regalo que un día el padre le dio de su graduación. Empezó a hojearla y con lágrimas en sus ojos, con mucho sentimiento, mucha tristeza. De pronto, en medio de la Biblia cayó una tarjeta, unas llaves que eran de aquel auto que él deseaba, que él quería. Y allí decía, en su tarjeta, en una nota decía, totalmente pagado. Oigan, ¿cuántos años habían pasado de esto? ¿Cuántas veces hemos rechazado o perdido la oportunidad de disfrutar o vivir algo porque no viene envuelto en hermosos o como nosotros esperamos? No vemos el regalo que nosotros quisiéramos y por eso desperdiciamos o nos alejamos o no disfrutamos el día a día que les decía al inicio. Esto pasó con ese muchacho. Imagínense la tristeza que vivió cuando nuevamente encuentra la Biblia y encuentra ahí el regalo que tanto deseó. Si él se hubiera detenido, si él se hubiera quedado ahí. Dice la palabra de Dios en Efesios 15:17. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, cuánto nos falta a nosotros realmente tener esta actitud ante la vida. Y cuando decimos vida, a veces nos suena así como que muy lejano, o quizás el otro año, quizás cuando pase esta pandemia, más sin embargo es el diario vivir, más sin embargo es hoy el que tenemos que aprender, el detenernos cada momento, en ver lo valioso que es la vida y lo valioso que tenemos a nuestro alrededor, como aquel joven. Cuánto hubiese deseado haberse quedado allí y vivir sus últimos años con este hombre que le amaba como lo era su padre. Y dentro de esto vamos a sacar 3 aspectos importantes, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a ver, número 1, la sencillez. Nuestra actitud ante la vida debe de ser de sencillez. También número 2, de humildad. Y número 3, de sabiduría. Buscando la sabiduría de Dios, sin importar lo que está pasando, sin importar, porque quizás en estos momentos de adversidad, en estos momentos de dolor, de pandemia, cuántas familias han perdido seres queridos, pues quizás en estos momentos decimos, es difícil poner una cara buena, bonita, alegre ante la vida. Si lo que siento es una gran tristeza, una gran depresión, pues vamos a vivir cada día. Número 1, repito, con sencillez. Si quieres simplificar tu vida, comienza contigo mismo. Es decir, a veces nosotros esperamos grandes cosas. Vuelvo y traigo nuevamente este joven. Buscaba ese gran regalo, ese auto deseaba él. Sin embargo, él sabía que su papá se lo podía dar, pero él no tuvo la delicadeza, la sencillez de aceptar lo que le estaba dando o por lo menos lo que estaba delante de su vista. Ve, la sencillez también mejorará la relación con los demás. Nuestra calidad de vida mejora de forma notable gracias a la sencillez como una virtud en tu vida. Lo necesitamos. Necesitamos ser sencillos y ver la vida de otro ángulo, de otra manera, de otra parte de nuestro vivir. Necesitamos ver con otros ojos, necesitamos ver con sencillez todo y no dejar que entre el enojo, el orgullo, la prepotencia, la amargura por algo material. De veras que necesitamos esto. Lo contrario de la sencillez será entonces el orgullo, la vanidad, la soberbia y todo esto que produce enredos y nudos en las relaciones sociales, especialmente en la familia. Necesitamos vivir la vida con sencillez, disfrutando cada día,
quizás hemos perdido nosotros esta virtud, de apreciar lo más pequeño, lo más sencillo, de detenerse y ver una rosa. A veces las rosas sí son atractivas, las que sembramos, las que injertan, pero y no te detienes en esa plantita silvestre, en esa plantita que nace ahí sin que nadie la siembre, en medio del césped, en medio de la grama, en medio del monte, en medio del bosque, y no te detienes y te sientas y ves cómo nace, cómo está de colorido el campo, el bosque. Ahí en medio de tus jardines nacen variedad de plantitas. Se lo digo por experiencia. Yo cuando me pongo a limpiar y saben que siento hasta pensar arrancar una hierbita porque yo digo, pues tiene derecho a la vida. Tiene derecho a la vida y le he hablado y le he dicho, lo siento, pero debo darle vida a esta rosa, debo darle vida a esta planta, a esta otra planta. Y esa es la sencillez que tiene la vida, pero la grandeza que solo nosotros podemos descubrir. Número 2, la humildad. No trata a los demás a partir de estereotipos generados en torno a la imagen. Es decir, no vamos a determinar una persona, no vamos a describir una persona por lo que es, por el trabajo, por sus bienes, porque todos somos iguales al final. Esa es la humildad. Tampoco es que usted se va a sentir menos. No, vamos a sentirnos iguales. Todos hijos de un solo Dios. Padre nuestro, es tu papá y es mi papá. Y Dios nos creó. No importa cómo seamos, no importa si unos chaparros, si unos grandes, si unos blancos, otros trigueños, no importa, Dios nos creó, somos iguales, y si alguien se preparó más y estudió más y es intelectual y recibió una gran herencia y ahora anda en el carro nuevo del año, qué sé yo, tiene una gran casota, qué sé yo, no, por eso no vamos a determinar las amistades, ¿verdad? La humildad es de verdad darle también al otro la dignidad de que es hijo de Dios. No vamos a minimizar, no vamos a discriminar, ¿verdad? Sino que vamos a sentirnos todos iguales, con los mismos derechos de un solo Padre y por ende hermanos. Y número 3 y por último, la sabiduría. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento. Me encanta esto. Y se distingue por usarlo con prudencia y con sensatez. Aquí la diferencia de la persona sabia, ¿verdad? No presume por tener tantos conocimientos o por estar o ser más intelectual que otro. El sabio ve venir el peligro y se aparta. Un proverbio y que nosotros lo repetimos, ¿verdad? El sabio ve venir la tentación y se aleja. El sabio siempre elige la verdad en torno a la voluntad de Dios y ahí nos lleva a la libertad que da el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Este último aspecto lo necesitamos también hoy en día. Sabiduría que posee una gran cantidad de conocimiento, les decía, pero que se distingue que por usarlos con prudencia y con sensatez. En el momento preciso, en el momento justo, para ayudar a los demás, para trabajar en esta sociedad, para vivir en la familia, para elegir el bien, para hacer el bien. Y ahí viene muchas añadiduras, mucha prosperidad a través de esto, dones, carismas, en todo sentido puedes ser próspero cuando eres una persona sabia. Necesitamos 3 puntos importantes que te voy a repetir por último. Les decía sencillez, humildad y sabiduría para el diario vivir. Y vamos a ver, así no nos vamos a aferrar a este mundo, no nos vamos a aferrar porque vamos a vivir contemplando la hermosura que Dios nos da, sintiéndonos hermanos con los demás y eligiendo siempre el bien, que es lo que agrada a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.